Quisiera que ojalá estuviera escribiendo. Quisiera que por favor pudiéramos, para este año 2025, qué bueno que año nuevo, libreta nueva, Biblia de estudio nueva, lapicero nuevo o lápiz nuevo y borrador nuevo para escribir. Que por lo menos algo bueno para el año entrante sea Biblia, cuaderno, lapicero o lápiz y usted pueda escribir. A veces las cosas que escuchamos tienden muy fácil a olvidarse. ¿Sabe? Yo predico muchas cosas y en algún momento quizá hay cosas que a veces se me olvidan. De tanto que he predicado cosas, y por eso es que uno debe estar leyendo la Biblia o mirando un mensaje. Yo no me las sé todas, ¿verdad? Usted puede saber muchas cosas más que yo. Puede enseñarme alguna cosa que de pronto diga, pastor, me encontré con esto, me pareció interesante, mírelo. Créalo, y he aprendido de hermanos que estudian y digo, wow, tremendo esto. Y es para mí un aprendizaje también. El hecho de que esté aquí no quiere decir que yo me las sé todas. No. Dios nos escoge, nos enseña y de acuerdo a lo que nos da como ministerio, pues también nos enseña. Pero también nos permite que podamos tener la humildad de que si alguien nos llega a hablar algo y nos enseñe algo, ¿verdad? Tener la humildad de poder recibirlo, meditarlo. Debemos tener esa humildad en nuestro corazón. Y yo con humildad traigo lo que Dios puede hablarme con respecto a muchos temas. Uno de ellos, al cual le he puesto este título, Ser del Espíritu. Quiero recordarles un poco del por qué este tema, Ser del Espíritu. Y es por el hecho de que hay muchas personas que juzgan a otros y dicen, este es del Espíritu, este ya no es del Espíritu, ya fulano de tal no es del Espíritu, pero juzgan bajo bases no bíblicas, sino que juzgan bajo apariencias, bajo malos conocimientos, entendimiento de la palabra. Por ejemplo, tildar a alguien que no es del Espíritu porque de pronto ya no tiembla, porque no llora, porque no cae. O por ejemplo, un pastor no es del Espíritu porque ahora ya no se dedica a ponerle las manos a muchos y de paso darle el empujoncito. O meterle zancadillas para que caiga. Y no le estoy exagerando. Si usted ha visto por YouTube, hay pastores que hasta ponen a alguien de rodilla ahí y ellos más elevados le ponen el pie en la frente, hermano. Y recibe, y allá lo tienen con el pie. Estos sí son del Espíritu. Entonces, quise traer este tema, para que de alguna manera usted pueda discernir a través de lo que las Escrituras habla, lo que significa ser del Espíritu, que comúnmente está relacionado con esas cosas, esas prácticas de muchos, manipulaciones de muchos y manipulaciones basados en algo que es tan fácil manejar en las personas como son las emociones de las personas. Emociones que el creyente debe aprender a manejar. Nosotros no debemos de vivir de emociones, sino de convicciones y certezas en Dios o según Dios. Hay una frase que yo les di la semana pasada que escuché de un predicador, no es mía, la escuché de un predicador y me pareció fenomenal.
La frase, y precisamente basado en esto, en el asunto de las emociones, el emocionalismo, que lo relacionan con ser espiritual o no ser espiritual. O sea, entre más tiemble y caiga, llore y eso, más espiritual soy. Si no tiemblo, ni lloro, ni caigo, entonces, no, usted no es espiritual. Pero entonces, la frase dice, cuando una fe nace de la emoción, cuando la emoción se acaba, se acabó la fe. ¿Vio? Y así hay mucha gente en las iglesias, hermano. Hay gente que está en muchas iglesias con una fe basada en la emoción. Pero se acabó la emoción en esa iglesia, o las luces, cámara y acción, y entonces hay creyentes que buscan otra porque ya aquí ya se acabó la unción. Aquí ya no hay gozo porque ya no se salta para Cristo, ya no hay luces. ¿Verdad? Porque se relaciona la unción en una iglesia cuando la gente grita y todo el mundo y las luces azules, blancas, rojas y pasan para acá y por allá y todo el mundo salta y un grito para Cristo, aleluya, avivamiento y aquí sí está el Espíritu y el pastor y la gente ¡pum!, cae allá y se paran de allí, hermano, y viven una vida carnal, desobediente. Es lamentable decirle, pero es verdad. Y no se enoje conmigo, de pronto los que tengan algún prejuicio con eso. Pero el diablo se aprovecha tanto y usa tanto a los mal llamados, quizá maestros, apóstoles de Jesucristo, que no lo son, para manipular la emoción de muchas personas. Entre esos, para sacarles el dinerito a muchos, porque se lo sacan con emociones. ¿Ves? Y lo triste de eso es que la iglesia muchas veces, por la ignorancia de las escrituras, caen en eso, hermano. Es lamentable ver gente en las iglesias que son el doctor fulano de tal, el ingeniero tal, el gerente tal, y viven metiéndole los dedos en la boca a esos gerentes, y gente más preparada que un yogur en la universidad. Doctores y van a iglesias donde le meten los dedos con la doctrina, que el pacto, que el soplo y todas esas cosas. Dios sopló, ¿no es cierto?, cuando en el barro. Y de ahí muchos pueden decir, mire, es bíblico. Y entonces soplan. Y el que es ignorante y no conoce la fe, a lo mejor ni ha nacido de nuevo, le soplan y se tira al suelo, hermano. Pero luego miramos a esa persona en su testimonio, en su andar, y uno dice, bueno, y tanta caedera, lloradera, tembladera, ¿dónde está? ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué resultado hay de eso? Yo caí en muchos emocionalismos y no cambiaba. Entonces le dije, Señor, cámbiame, o si no, pues entonces yo no más con esto, no más cristianismo, yo no quiero ser más cristiano, entonces yo necesito cambiar. Tu palabra dice que usted pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí, y pone en mí el querer como el hacer. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero cambiar. Si esto es una religión más, si el evangelio es una religión más, yo me quedo católico.
Pero si esto es real, si es verdad lo que dice su palabra, que usted murió en la cruz por mí y que si yo me arrepiento y yo creo, usted me da el Espíritu adentro a mí, porque yo leía la Biblia y decía, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu está en vosotros? Yo quiero eso y que algo suceda dentro de mi alma y lo cambies y lo transformes. Entre cosas le decía, no quiero ser un emocionalista, porque yo era consciente de que era emocionalista muchas veces. En mis emociones caí muchas veces tocado por hombres y era yo el que me tiraba. Y me levantaba y yo seguía igual. Y yo decía, esta vaina. Y en otras ocasiones me pusieron las manos y sentí cosas, no te puedo decir que no, pero seguía igual. Y entendí en el Señor, hermano, que yo debía tener un arrepentimiento genuino, que no podía andar detrás de hombres. Yo anduve detrás de profetas. Llegaba un profeta y yo me hacía así, decir, profeta me vea. Se iba el profeta para ese lado y yo me líder. Para ver qué me va a hablar. Yo no te puedo mentir, yo como un niño espiritual, como un bebé espiritual, aún sin haber nacido de nuevo, caí en eso, colocando los ojos, la mirada en los hombres. Doy gloria al Señor porque Dios de alguna manera me ha permitido tener discernimiento en muchas cosas. Amén. No digo que soy el más espiritual, el más entendido, no. Pero la Biblia dice que somos un cuerpo en el que nos cuidamos todos en la verdad. Todos vamos en pos de la verdad, con hambre y sed de la verdad. Dice, es bienaventurado y dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque Dios lo va a saciar. De ahí tenemos que partir, iglesia, de ser gente hambrienta y sedienta de la verdad, de la justicia de Dios. Cuando eso es una realidad en nosotros, Dios sacia nuestra vida de eso. Y nos convertimos en gente del Espíritu, aunque aún estamos en esta debilidad de la carne. Nos domina el Espíritu. La carne no tiene el mismo poder que antes tenía, aunque no debemos de descuidarnos, porque la carne es débil. Hemos tocado dos puntos con respecto al tema de el ser del Espíritu. ¿Qué significa ser del Espíritu? A diferencia de quienes relacionan ser del Espíritu simplemente relacionado con manifestaciones externas, controladas por las emociones. Número 1, dijimos, ser del Espíritu es haber nacido de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 5. Si usted no estuvo el domingo pasado, usted puede entrar a la página de la Iglesia Cristiana Resplandor y ahí encuentra ese tema. El punto número 2 que comenzamos a tocar, y creo que quedamos tocante a ese tema, el punto número 2 dice que ser del Espíritu es ser de Cristo. Alguien que es del Espíritu es alguien que es de Cristo. Romanos 8, 9, la parte B, recordémoslo rápidamente. Romanos 8, versículo 9, la parte B, dice la Escritura: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien dice que es cristiano, pero no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es cristiano. Esa frase, Espíritu de Cristo, a menudo esa frase se puede leer en las Escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Gálatas 4:6, lo que están escribiendo. Por ejemplo, Gálatas 4:6, usted puede evidenciarlo ahí. O lo puede evidenciar también en 2 Corintios 3:17. No lo vamos a leer, pero usted puede escribirlo allí. Creo que leímos esos versículos la semana pasada. El Espíritu Santo, algo importante
a entender, hermano, nosotros, es que el Espíritu Santo en nosotros, puesto por Dios en nosotros, Él media, es mediador en el contacto y comunión con Cristo. De modo que en este sentido Pablo habla, o Pablo puede decir que por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, Cristo vive en los creyentes. Es lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Por el Espíritu de Cristo que me fue dado. Cristo oró al Padre diciendo: Señor, envíales el Espíritu a estos. Cristo mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no será enviado. Mi Padre y yo os enviaremos otro Consolador que estará con ustedes y estará en ustedes. Cristo no podía, como tal, hecho hombre, estar ahí en ellos. Pero les conviene que yo me vaya. Yo me voy, entonces vendré de nuevo por medio del Espíritu y estaré en vosotros. Porque el Espíritu es de Cristo. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Creo que eso es 2 Corintios 3:17. En este versículo, Gálatas 2:20, la relación con Cristo se basa en la fe, la confianza absoluta en Él. Y es definida esa relación con Cristo como una vida en Cristo, una vida estando en Él, por medio del Espíritu que nos ha sido dado. Ser del Espíritu es ser de Cristo, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces yo soy del Espíritu, ser del Espíritu. Gálatas 2:20 nos deja ver, hermano, la relación con Cristo que se basa en la fe y es definida como una vida en Cristo, e incluso a la inversa, como una vida de Cristo en mí. La vida de Cristo en mí. Y de hecho ese es el propósito de Dios, que Cristo sea formado en mí. Que yo cada día, como por el Espíritu Santo, sea transformado en la imagen misma del Hijo. La existencia de los creyentes ya no es determinada por su propio yo. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De modo que lo que Pablo está diciendo, mi existencia ahora como creyente ya no está determinada por mi yo. Ya no vivo yo. Ya no está determinada por mi yo, por mi egocentrismo, sino por Cristo, por la nueva vida realizada por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Porque por la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos trajo vida nueva a nosotros, al darnos el Espíritu Santo en nuestros corazones, como un sello de pertenencia. Por lo tanto, el que no tiene el Espíritu Santo y no ha sido cambiado y determinado por el Espíritu Santo, entonces uno puede decir que aún no es de Cristo. ¿Cómo sé que alguien es de Cristo? El mismo Espíritu de Dios me da testimonio de que esa persona es de Cristo o no es de Cristo, primero. Segundo, las obras de Dios hace.
la obediencia, la santidad, la fe. Hay evidencia en su manera de vivir. A Pedro lo escucharon hablar y dijeron, pero tú hablas como que andabas con él, ¿no? Hay algo en ti, hay un no sé qué, Pedro. Y Pedro dijo, no, yo no. Y lo negó, ¿te acuerdas? 3 veces. Reconocieron que habían dado con él. Porque cuando uno está con el Señor, hermano, la gente lo nota. La gente se da cuenta de que eres diferente. Nomás cuando hablas. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 24 dice Juan, hablando precisamente, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se da cuenta usted? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, si no es por el Espíritu que Dios nos da, nadie puede guardar los mandamientos. Ahora entiéndame algo. La Biblia no se contradice, porque alguien puede decir, bueno, al fin que los mandamientos o no para ser salvo. No, hermano, para ser salvo no los mandamientos. Pero el hecho de que no somos salvos por los mandamientos, por cumplir la ley, no quiere decir que ahora estando en Cristo, yo voy a tirar los mandamientos. Porque aquel que dijo en el principio, no adulterarás, también lo volvió a decir de nuevo. Ustedes escucharon que fue dicho no adulteres, pero yo les digo algo, con tan solo mirar a alguien, a una mujer o a un hombre, codiciarlo, ya adulteraron en su corazón. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y vino a escribir su ley en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No somos salvos por los mandamientos, pero los mandamientos son la ley moral de Dios que el que es del reino de Dios debe cumplirlos. E indefectiblemente el Espíritu de Dios lo va a llevar a que lo cumpla. Si el asunto de los 10 mandamientos no concerniera a nosotros que hemos sido salvos por la gracia, entonces adulteremos, tomemos trago este diciembre, bailemos, peleemos, nos emborrachamos y peleamos, bailamos. Codiciemos, caigamos en las redes de Satanás que constantemente nos está seduciendo al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la deshonra de los padres. Muchos creen que porque ya no es por los mandamientos, entonces yo puedo desordenarme y puedo adulterar y fornicar, porque como no es por gracia, no es por los mandamientos. No, hermano. Precisamente una evidencia de que yo he nacido de nuevo es que yo quiero cumplir los mandamientos, aunque no llegase a ser perfecto en la obediencia de ellos, porque el cristiano no será perfecto en la obediencia de los mandamientos. ¿O sí? Vamos a ir al cielo, ¿verdad? Por la fe, porque Cristo nos salvó y el Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio de eso. Yo soy un hijo de Dios, yo no sé usted, pero yo soy un hijo de Dios, salvado por su gracia. Él es mi Padre. Dios ha hecho una cosa adentro, un cambio adentro, y es un cambio, hermano, que ahora me lleva a no mirar a otra mujer y codiciarla. A mentir,
a vivir la vida pasada que vivía. Porque ahora no soy de la carne, ahora soy del Espíritu. Y como soy del Espíritu, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora la vida que ahora vivo en esta carne, que estoy todavía, no la vivo en el desorden que antes, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios, en la confianza del Hijo de Dios, en el poder del Hijo de Dios que está en mí. Y mientras que estoy aún en esta carne, no me domina mi carne, me domina el Espíritu de Cristo que está en mí. Cristo que está ahora en mí y me lleva a obedecer sus mandamientos. No para salvación, sino para vivir una vida agradable al Señor mientras estoy aquí en esta tierra, aunque todavía lucho con la debilidad de esta carne. Motivos nuevos, deseos nuevos, pensamientos nuevos, viene a ser el Espíritu dentro de nosotros. Eso es ser del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. ¿Qué podrá significar esto también en esencia? ¿Sabe que hay quienes, hermano, hay quienes, no diciendo literalmente que niegan al Hijo, lo niegan con sus hechos? No negándolos literalmente, lo niegan con sus hechos. Y hay muchas personas que aún diciendo que Cristo es el Señor, honrando a Dios solamente de labios, el corazón está lejos. Y así niegan al Señor. Aunque Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu, también advierte que en ocasiones puede que anden según o conforme a la carne. Gálatas, por ejemplo, en Gálatas, nosotros vemos de alguna manera una evidencia de esto que le estoy diciendo a usted. En el versículo 16 de Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa frase de Pablo nos trae entendimiento, nos hace pensar en que los creyentes de Galacia podían estar andando satisfaciendo sus deseos pecaminosos. Y Pablo le dijo: andad en el Espíritu, no satisfagáis las obras de la carne. De modo que, hermano, los cristianos pueden en ocasiones llegar a darle lugar a vivir conforme a la carne. Y es algo en lo que no debemos caer. Por eso Pablo decía: andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. El que es del Espíritu, hermano, anda así, tratando de no darle lugar a su debilidad carnal, a las obras de la carne en su vida, que manifiestas son, de alguna manera Pablo dice, que a cosas semejantes a estas: idolatría, hechicería, fornicación, adulterio, lascivias, enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Dice: quien anda en esta práctica no entrará al reino de los cielos. Ahora, usted y yo no andamos en esas prácticas, pero es factible que podamos caer en cosas como estas y debemos de cuidarnos de eso. Por causa de caer en esas cosas carnales como creyentes que tenemos el Espíritu Santo, es que muchas veces la disciplina de Dios viene a nosotros y nuestra vida espiritual no avanza.
El discernimiento no es algo que tenemos en sí, porque no somos gente que tenemos contacto con el Señor constantemente. Y tendemos a ser más de la carne que del mismo espíritu. Por ejemplo, el que simplemente vive de emociones y de cosas externas, de sensacionalismos. Dos cosas: o no ha nacido de nuevo, o es un cristiano que meramente le está dando lugar o satisfaciendo la carne en lugar de andar verdaderamente en el espíritu. Y entonces confunden el ser del espíritu por sus emociones, por sus temblar, caer, brincar, saltar. Pero su vida está vacía en cuanto a una vida del espíritu, porque una vida del espíritu es lo mismo que decir que yo tengo la vida de Dios, porque el espíritu es Dios. Y la vida de Dios no se caracteriza por emociones, sino por convicciones, certezas, por la santidad, por la justicia. Emociones, claro que tenemos emociones. Nos emocionamos. Pero somos gente que le hemos dado el total control a Dios, al Espíritu de Dios en nosotros, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Por eso hablemos de pasiones. El Espíritu de Dios gobierna mi vida y entre otras cosas gobierna mis emociones y también gobierna mis pasiones. Por ejemplo, mis pasiones sexuales. Si no las gobierna el Espíritu de Dios, Dios en mí, las gobierna Satanás. ¿Comprende? Cuando uno llega a ser del Espíritu, hermano, el Espíritu quiere tomar el control de toda tu vida. No porque te haga una marioneta, no, sino porque Dios quiere lo mejor para nosotros y nos va a conducir en la santidad, en lo que Él nos ha hecho, nos ha dado, en lo que Él creó santo. Él nos dio emociones, pero para que sean emociones controladas por Él, no por el desorden. Él nos hizo hombres y mujeres con deseo sexual, por ejemplo, pero para que anden en la santidad. ¿No dice Romanos que parte del hecho de que los hombres no tuvieron en cuenta al Señor y que se envanecieron en sus razonamientos es que ellos llegaron a hacer cosas antinaturales? ¿No fue por eso? Por dejarse llevar por su carne, por su desobediencia, por sus deseos y pasiones encarcelados por el pecado. Pero usted y yo ya no somos gobernados por el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, de modo que entonces somos gente del Espíritu, si es que Cristo está en nosotros, si es que el Espíritu del Señor está en nosotros. El cristiano debe trabajar. ¿Escuchó eso, amado? ¿El cristiano qué? Debe trabajar ¿cómo? Activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en la mente, como tanto en palabras como tanto en acciones. El cristiano verdadero debe trabajar activamente para crecer en santidad. ¿Cómo lo hace? ¿En su propia fuerza? No. Empecemos por algo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Escudriñad las Escrituras. Buscad la santidad.
Orad en todo tiempo para que no caigas en tentación. No dejes de congregarte como algunos por ahí tienen por costumbre, más sabiendo que Cristo viene pronto, está a las puertas. Número 3, ser del Espíritu es alguien que ha muerto a su carne y sus pasiones. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ser del Espíritu. ¿Qué significa ser del Espíritu? Ese hombre es del Espíritu. ¿Por qué lo dices? Porque ese hombre ha muerto a su carne y sus pasiones. Porque ese hombre ha crucificado, esa mujer ha crucificado la carne, sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Ese hombre ha valorado la cruz de Cristo. Ese hombre abrazó lo que Cristo es en la cruz, que Cristo se crucificó por él ahí. Y yo por la fe soy puesto ahí con él, porque él me sustituyó allí. Y cuando yo abrazo la fe, la confianza y valoro lo que él hizo ahí, me aparto del pecado, me arrepiento y valoro lo que él hizo allí, Dios es como si lo que él hizo allá me lo pone a mí. Es como si yo me hubiera puesto allá en el lugar de Cristo. Amén. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque es como si yo me hubiera puesto allí. Cristo dijo, no, yo me pongo por él. Y lo que yo voy a hacer es válido para él. Eso fue lo que hizo Cristo. Lo que yo voy a hacer aquí es válido para él. Es como si él se hubiera puesto aquí, aunque soy yo el que me voy a poner. Dame la culpa a mí y yo me crucifico aquí por él. Pero el que yo esté aquí es como si él se hubiera puesto aquí. Pero eso llega cuando la fe es verdadera. Por eso Pablo había creído. Por eso Pablo dijo, yo vivo crucificado con Cristo. Mi carne está ahí, muerta al pecado. En la cruz se le estaba dando muerte al pecado. Entonces, el que ha venido a Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne, porque Cristo crucificó allí la carne de los pecadores. Que llega a serse efectivo cuando la fe viene a ese. Y de ahí en adelante, ese, por el Espíritu que Dios le da, continúa con esa carne crucificada. Pero es movido por el Espíritu. Quien basa su confianza en Cristo puede saberse crucificado con Él, muerto al pecado. Alguien que ha muerto a sus deseos pecaminosos y egocéntricos. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. La nueva vida en el Espíritu no depende de nuestras propias obras, hermano. ¿Sabe? Las palabras de Pablo aquí, en el versículo 24, es como hablar de un arrepentimiento, pero en forma metafórica, como una crucifixión de la vieja vida de pecado. Es una forma metafórica que Pablo está usando. Era una realidad, porque la cruz de Cristo fue real. Pero en alguna forma Pablo está hablando del arrepentimiento, del cambio de dirección que ha tomado la vida de él o de cualquier creyente, en la que dice que ahora la vieja vida de pecado ya no es. 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El pecado.
las pasiones, el pecado, todo eso. Ahora todas son hechas nuevas. Una nueva vida por el Espíritu. Amén. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Con este versículo termino. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjese lo que dice Pablo, sabiendo esto. Pablo está hablando de los romanos. Sabiendo esto, lo sabemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque así lo asumió el Señor a todo aquel que encuentra en fe. Dios le asume la justicia, esa justicia de la cruz. El pago que Jesús hizo se lo asuma como si usted hubiera estado allí en esa cruz. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿se da cuenta? Con él, como si yo hubiera estado ahí, con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre es la referencia a nuestra vida antes de la conversión, bajo el dominio de los deseos de nuestra debilidad carnal, llevados esclavos de hacer pecado. Pablo habla de un cuerpo de pecado. ¿Lo escuchó? Él habla de un cuerpo de pecado. ¿A qué se refiere él? A la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza fue crucificada ahí. Esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. No habla del cuerpo humano como tal. No, habla de la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, el cuerpo de pecado, como dice ahí, se ha destruido, no significa que es aniquilado. No, sino que ha sido derrotado y ha sido privado de su poder. El que es del Espíritu ya no anda bajo el poder de esta carne, no le domina. Si es del Espíritu, ser del Espíritu, le domina el Espíritu que está en él y apacigua esta carne, aunque esta carne quiere salir, el viejo hombre. Alguien que es del Espíritu es alguien que vive una lucha constante con su viejo hombre, que en ocasiones se quiere. Por eso Pablo decía, no le den lugar a la carne, anden en el Espíritu. Oremos al Señor. Póngase de pie si puede hacerlo, mi amado. Si usted lo puede hacer, le ruego que por favor lo haga. Si lo puede hacer, hágalo. Por favor, cierre sus ojos ahí. Señor, ayúdanos a comprender y a entender cada vez más. A veces, en ocasiones, Señor, nos hallamos en discusiones necias de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio pensar, pero nos alejamos de la bendición que tenemos en el hecho de que usted nos ha dejado tu palabra para conocer la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser gente del Espíritu. Ayúdanos a no ser personas emocionalistas, a mostrar una falsa espiritualidad basada solamente en aspectos externos, emociones, sentimientos, que de hecho nos has formado como seres emotivos, con emociones, claro está, pero no confundiendo una cosa con otra, Señor. Ser del Espíritu. Ayúdame a comprender esto, díselo al Señor esta mañana. Ser del Espíritu es ser alguien que sabe y conoce que ha sido muerto en su carne. Ha muerto en su carne y sus pasiones. Su vida está crucificada con Él por la fe.
Ser del Espíritu es ser de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ser del Espíritu es haber nacido de nuevo. Por un acto de Dios, mediante la fe y el arrepentimiento. Es el acto de Dios, la operación de Dios en el alma, que viene a hacer las cosas nuevas. Por favor, dígale al Señor allí: Señor, enséñame a ser del Espíritu, conforme a tu palabra. Yo renuncio, Señor, a pretender mis propios razonamientos, para envanecerme en mis propios razonamientos y no tenerle en cuenta a usted en su verdad, en su revelación, para decirle en esta mañana: ayúdame a recibir tu palabra, como que tu palabra dice: el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Tu palabra es verdad. Se lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Honra tu palabra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.